Muy buenos días para todos los que nos visitan en el día de hoy. Mi nombre es Delisa Jones, neurocoach en PNL ontológico. Y a continuación estoy leyendo el libro del triángulo dramático de Karma, cómo trascender los roles de perseguidor, salvador o víctima y poder establecer relaciones personales saludables saliendo de dichos roles, porque hay personas que no saben que están metidos en ese triángulo. En vista de ello, continuamos con la lectura del día de hoy y en la vez pasada habíamos quedado en una frase que la voy a continuación a repetir. En una familia desestructurada, la conformidad y la estabilidad son más importantes que la felicidad y la libertad. A continuación, la lectura que comienza el día de hoy, lunes. La culpabilidad puede ser, por lo tanto, una señal de aviso de que te está amoldando a un sistema disfuncional y que una parte más sana de ti pugna por salir de él, conseguir la libertad. Sentirse culpable no implica que estás haciendo algo mal. La culpabilidad puede simplemente significar que estás quebrantando una perjudicial silenciada regla familiar. ¿Cómo podría ser una de estas? Serían las siguientes: dale preferencia a los otros, sé leal a los tuyos o fingir que todo marcha bien. Siempre que te sientas culpable, pregúntate, ¿cuál es la creencia subyacente? Y si crees que está atendiéndose a ti mismo o a tus propias necesidades, decide entonces por ti solo qué es lo que vas a hacer. La lealtad es un viejo aliado de la culpabilidad, por lo que la gente se ve a menudo vinculada por lealtad. Las relaciones perjudiciales, lo cual no es otra cosa que repetir pautas familiares del triángulo dramático. El renombrado terapeuta familiar Bert Hellinger dice que sin culpabilidad no puede haber transformación. Si permites que la culpabilidad te controle, estarás también, tampoco te vas a quedar ahí, porque puedes estar encarnado para siempre. Más bien que la culpabilidad sea un inicio para poder transformarte y salir del triángulo donde te encuentras. Cuanto más decisiones tomes que afirmen tu independencia como individuo, más crecerá tu autoestima, ya que entonces la culpabilidad no tendrá más remedio que dejar de tenerte agarrado. Para mejorar y desarrollar como persona, tenemos que quebrantar las reglas de la familia que nos han tenido constreñidos y limitados. Para poder resolver la verdad de nuestras controversias satisfactoriamente de un modo que fomente nuestro crecimiento personal. Tenemos que ir más allá de las luchas por el poder del triángulo dramático, es decir, más allá de la culpabilidad, de la acusación, del temor, de la defensión y del victimismo, y adentrarnos en un mundo nuevo e ilusionante. Producción de emociones del pasado. Debido a un estado limitado de la conciencia de nuestro ego, que la sociedad considera normal, tendremos a considerarnos aislados y vulnerables. Tenemos la sensación de estar desconectados del amor. Nuestra reacción es entonces buscar tres cosas con objeto de sentirnos seguros y queridos. Número 1, control, aprobación y seguridad. Ahí están las tres. Nuevamente repito, control, aprobación y seguridad. Y estas tres cosas las buscamos fuera del yo, precisamente donde nunca podremos llegar a encontrarlas. Sin embargo, una vez que desde el interior nos conectamos con el origen, estas necesidades desaparecen de nuestro ánimo. Tal vez sabemos que estaremos seguros y queremos estar con personas queridas y que nosotros nos querramos a nosotros mismos. Suceda lo que suceda e independientemente de lo que los demás quieran decir o hacer.
Las tres necesidades del ego se corresponden con los tres roles del triángulo dramático. Ante todo, los perseguidores buscan el control. Ante todo, los salvadores buscan aprobación. Ante todo, las víctimas buscan seguridad. Puesto que estas necesidades del ego no pueden ser satisfechas fuera del yo, es importante entender, repito, dicha connotación que es muy importante. Reproducción de emociones del pasado. Debido a un estado limitado de conciencia de nuestro ego y de la sociedad que considera normal, tendremos a considerarnos aislados y vulnerables. Tenemos la sensación de estar desconectados del amor. Nuestra reacción es entonces buscar tres cosas con el objeto de sentirnos seguros y queridos. Son tres cosas: control, aprobación y seguridad. Y estas tres cosas las buscamos fuera del yo interior, precisamente donde nunca podremos llegar a encontrarlas. Sin embargo, una vez que desde el interior nos conectamos con el origen, estas necesidades desaparecen de nuestro ánimo y cada vez que sabemos que estaremos seguros, seremos queridos y suceda lo que suceda, e independientemente de lo que los demás quieran decir o hacer. Necesitamos estar en conciencia. Las tres necesidades del ego se corresponden con los tres roles del triángulo dramático. Ante todo, los perseguidores buscan control. Ante todo, los salvadores buscan aprobación. Ante todo, las víctimas buscan seguridad. Puesto que estas necesidades del ego no pueden ser satisfechas fuera del yo, el triángulo dramático crea una tensión parente que desde hace cuánto cada uno de los roles que se sienta amenazado lo utiliza. Recurra a un comportamiento emocional propio de una familia disfuncional. Los perseguidores, por ejemplo, recurren a la cólera o a la crítica. Los salvadores recurren a la culpabilidad o al sacrificio. Las víctimas recurren al temor y a la vergüenza. Las emociones siempre están originadas por nuestras creencias o pensamientos. Por lo tanto, si tienes emociones negativas, ello significa que estás aferrado a creencias y pensamientos negativos. Estas creencias y pensamientos tienden a reproducir lo que has aprendido de niño. Por ejemplo, soy un incompetente, las relaciones son peligrosas, mis necesidades no son importantes, estoy solo en esto, sin que nadie me apoye, los hombres son imperfectos, las relaciones no son nada de todo esto, da dolor de cabeza, pero tenemos que aceptarlas tal cual. Otros dicen, las mujeres están supervisadas para alguien, la vida es luchar continua, por lo que debemos ocupar la mejor posición, nadie me quiere, me han abandonado. Una vez que analizas estas condiciones negativas, en lugar de darle la consideración de verdades, lo que tienes que hacer es, además de intentar colocarte más allá del triángulo dramático, levantar la cabeza y cambiar. Determinar cuál es la emoción que sientes cuando estás estresado puede ayudarte a identificar tu rol predilecto de lo que compone el triángulo dramático. Será un rol que aprendiste desde tu primera infancia, probablemente imitando a tu padre o a tu madre. Una investigación reciente en el campo de la biología y de la neurología ha puesto de relieve que durante la niñez construimos senderos neutrales que producen lo que poseen nuestros padres. Además de esto, heredamos por vía genética muchos de sus senderos naturales y también neurales, por lo que tendremos a repetir sus pensamientos, creencias y pautas de conducta. Podría decirse que nuestras pautas familiares están literalmente incorporadas en nuestra fisiología. Asimismo, construimos estos receptores para las matemáticas y también para una materia neuroquímica asociada matemáticamente con conexiones de las neuronas.
Además, nuestras emociones de familia, que esto también nos hace proclive a reproducir al pasado y a agarrarnos a todo lo que sea familiar. Sí, por ejemplo, si eres un salvador propenso a considerarte culpable, te sentirás más cómodo al lado de un perseguidor que te haga sentirte culpable, que te ataque, ya que este alimenta tus hambrientos neurotransmisores que esperan la materia neuroquímica de culpabilidad. Por consiguiente, estamos inclinados a aferrarnos a relaciones que reproducen nuestras experiencias infantiles, aunque estas experiencias no sean agradables. También procuramos rodearnos de amigos que reflejan esas pautas familiares o también con familiares que tienen dichas pautas. Y podemos incluir y llegar a imaginarnos que así es como son las cosas o las relaciones. Se requiere un esfuerzo consciente y deliberado para romper estas pautas añejadas y pretéricas y comenzar a adoptar unos nuevos modos de pensar, de sentir y de comunicarnos. El capítulo 4. La respuesta del estrés en el triángulo dramático. La respuesta del estrés es una reacción psicofisiológica frente a una determinada amenaza. Esta clase de respuesta puede ser provocada por alguien o situación o incluso por un pensamiento negativo que haga que te sientas inseguro o no querido. Si crees que en el seno de una familia desestructurada en medio de un territorio en guerra o sufres un trauma físico o anímico en tu niñez, es normal que dispongas de un nivel bajo de autocontrol si te ves amenazado, lo cual significa que tu respuesta de estrés se dispara con suma facilidad. Esto se resuelve a tu rol familiar de partida dentro del triángulo dramático. La respuesta del estrés pone en marcha toda una serie de cambios neuroquímicos concebidos por la naturaleza para hacer frente a cualquier peligro. Entre estos cambios está el incremento del ritmo cardíaco, la presión arterial, el aumento del nivel de cortisona y adrenalina, la menor creación de anticuerpos y se baja entonces el sistema inmunológico y la pérdida de un pensamiento consciente superior. En una situación de estrés, las partes más primitivas e infantiles de nuestro cerebro nos hacen retornar a la conducta subconsciente, caracterizada por el uso de tácticas defensivas que aprendimos desde nuestros padres o que nosotros mismos desarrollamos como una forma de hacerle frente al estrés o a los traumas de la niñez. La automática e inmediata reacción al estrés es la llamada respuesta de luchar o huir. Desde un punto de vista psicológico, la reacción a luchar hace que busques enemigos en el exterior y te conviertas en una persona recriminadora, acusadora, crítica, agresiva, o intentes protegerte a ti mismo mediante métodos autopunitivos como esforzarte excesivamente o estar ocupado en demasía en muchas cosas. Es la respuesta típica del perseguidor. La reacción a luchar también puede hacer de ti un fiero protector, a modo de como la leona protege a sus cachorros. De aquellos a quienes amas, por este tipo de respuesta, El Salvador pone de relieve su lado luchador. La reacción al huir, por otro lado, es cuando decidimos desistir o abatirnos en retirada. En los animales esto corresponde a salir corriendo para librarse de un depredador. Si se trata de personas, la huida puede ser dos formas. Aquella que implica la necesidad inmediata e imperiosa de escaparte, de darte a la fuga, saliendo de la habitación, colgando el teléfono o incluso dando por terminada definitivamente la relación. O aquella otra que consiste en evadirte interiormente, esto es, en reprimir tus propias emociones y necesidades e intentar mantener la paz contemporizada o transigiendo y apaciguando a tu atacante.
La reacción a huir puede ser la de un defensor que se siente inclinado a buscar la paz, transigir o tener aprobación, o de la víctima que doblegue por el temor o la vergüenza y se harte de una determinada situación o se valga de las lágrimas para hacer que el atacante se sienta culpable. La reacción a huir puede producir o prevenir incluso de un perseguidor aislado. Me voy ya que te parta un rayo. Una respuesta de este tipo de estrés más radical es la que se conoce como reacción congelada. Ocurre cuando aparece que nuestra supervivencia está en peligro. Pongámonos por el caso la reacción del conejo. Si lo delumbra unos faros o la de un animal, él finge estar muerto. Si lo atrapa este depredador. En los humanos, la reacción congelada puede darse por parte de un bebé que se deja solo en una incubadora de un recién nacido que se separa de su madre o de una persona que haya tenido un trauma físico debido a un accidente o a cualquier otra causa. Incluso un asunto liviano como una anestesia dental o una estancia breve en un hospital puede dar lugar a una reacción congelada. Si alguien que tiene un trauma no resuelto, siempre existe la posibilidad hasta el dicho trauma que no se ha curado o apartado de su ánimo, de que tenga la reacción congelada o si sucede algo que vagamente le recuerde agentes causantes del mismo. Cuando una reacción congelada está motivada por la relación entre dos o más personas, la que la experimenta siente primero un pánico cerval y luego se queda insensible, bloqueada, paralizada. Se ve indefensa e incapaz de articular una sola palabra, mientras que esta, en el trance, la persona tiende a disociarse de su cuerpo y a sentirse irreal, despersonalizada, confusa, desorientada. Esto puede crear sentimientos crónicos de vergüenza e inadecuación, lo cual hace mayores las dificultades relacionales. Es casi imposible tomar decisiones cuando se está en un estado de reacción congelada. En estos casos, la persona tiende a arrimarse a lo que le es familiar o incluso aunque sea muy doloroso. Solo si no estamos bajo la influencia de una respuesta de estrés es cuando es seguro, incluso emocionante, abordar a un cambio. Aunque parezca paradójico, dado que el cuerpo, al prepararse para la muerte, se inunda de endorfina, la reacción congelada puede considerarse hasta adecuada, aunque suele estar desprovista de emociones. Lo normal es que el perseguidor se muestre desdeñoso e incomprensivo con alguien que tenga una reacción congelada, ya que la considera inadecuada y una salida de tono. El salvador es más probable que trate de ayudarlo y colmarlo de atenciones, mientras que la víctima puede que no le haga caso o aborde por él. Si formas parte de un triángulo dramático, siempre estás en un estado de respuesta de estrés. Esto significa que te encuentras en medio de un campo de batalla y que tú mismo te consideras un depredador o una presa. Vives con miedo, desde muy pequeño te ves obligado a practicar acciones defensivas, entre las que se encuentran la protección, la pacificación, la retirada o la congelación. Las cosas se ponen bastante feas para ti cuando los acontecimientos actuales reproducen hechos dolorosos de tu infancia. Por ejemplo, si tuviste un padre crítico, ahora tienes un jefe crítico que te lo recuerda, o si cuando niño o niña eras el encargado de cuidar de tus hermanos pequeños, ahora tienes que hacerlo con tu pareja adulta por estar enferma o incapacitada. Cualquier cosa que te traumatice de tu niñez hará que tu vida adulta sienta una cierta atracción hacia pautas similares, lo cual te ofrece la oportunidad de revisar tus antiguas directrices
encontrar unos modos más maduros y saludables de enfrentarte a la vida. Una forma de actuar que te arroje luz y amor sobre las partes más temerosas e inseguras de tu ser y que te ayude además a tomar decisiones que no solo sean defensivas, sino que también apuestes por la vida. Capítulo 5. ¿Cómo puedes evadirte del triángulo dramático? Un primer paso para salir de los límites del triángulo dramático es que llegues a ser consciente de tus propias pautas de conducta. Además de esto, debes aprender a detectar la existencia de un triángulo dramático en tus interacciones con los demás. Algo que ayuda es analizar la evolución y el desenlace del triángulo dramático en películas, libros, programas y televisión. El síntoma más palpario es que si no te sientes cómodo o a gusto, lo más seguro es que estés atrapado entre los vértices de un triángulo dramático. Pero cuidado, actúa con calma, ya que una reacción instintiva e instantánea por tu parte podría empeorar las cosas. Si, por ejemplo, un perseguidor se interrelaciona con alguien que es un salvador por naturaleza, el resultado es predecible. El salvador tratará de apaciguar los ánimos y de transigir, mientras que el perseguidor se mostrará reivindicado. También, si ve el conflicto, seguirá sin resolver y el triángulo dramático quedará reforzado. Cada vez que un salvador se doblega ante un perseguidor, lo que hace es darle a este último un acicate para no dejar en el futuro su talante persecución. Los sentimientos de culpabilidad e inseguridad nos convierten en elementos fáciles de manipular. No es raro que con el tiempo un perseguidor se percate que con solo arquear la ceja, suspirar ruidosamente o encoger los hombros con frialdad es suficiente para hacer claudicar a un salvador. Lo mismo pasa con un salvador. Dispensa repetidamente sus cuidados con la víctima natural o toma con frecuencia decisiones por ella, puesto que lo que hace es convencerla aún más de lo cómodo y rentable que le resulta el victimismo. Además, con su celo paternalista, el salvador malogra cualquier oportunidad de que la víctima para abrirse paso a la vida. Esto hace que la víctima no consiga su propia ruta por sus propios medios, ya que el salvador siempre está ahí para impedírselo. Por consiguiente, el primer paso para cambiar tu conducta en este aspecto es, además de percatarte de las interacciones y que se producen en el triángulo dramático con otras personas, número 1, observa cómo reaccionas habitualmente en tus relaciones interpersonales. Número 2, responsabilízate de ti mismo, es el segundo paso. Los perseguidores culpan al prójimo de su infortunio, los salvadores se responsabilizan de los demás, pero no de ellos mismos, mientras que las víctimas intentan que alguien retire de sus hombros la carga que supone cualquier clase de responsabilidad. Es un triángulo dramático que nadie asume la responsabilidad de su propia felicidad o bienestar. Por consiguiente, es crucial que te des cuenta de que tus sentimientos son asunto tuyo y solo tuyo. Nadie más puede controlar tus pensamientos, por lo que nadie está en disposición de herirte o enfadarte o ordenarte, ni tampoco nadie puede hacerte feliz. Solo tú puedes hacerlo. Habrá gente que no cesará de incomodarte hasta que finalmente decidas tú asumir total responsabilidad de tus sentimientos con lo que ellos quieren que tú sientas y dejes pues de preocuparte de los pertenecientes de los demás. Número 3, un punto importante tener en cuenta es que solo se requiere una persona para evadir el triángulo dramático y de la totalidad de sus cambios dinámicos.
Se necesita dos para llevar a cabo estos juegos de poder. Si bien uno de vosotros puede optar por salirse del tiesto o hacer las cosas de una manera distinta. De este modo, no tendrías que esperar a que el otro cambiase, algo que nunca podría llegar a suceder para dejar de sufrir. Solo tendrías que cambiar tú. Visto así el asunto, cualquier relación escambrosa supondría un verdadero regalo para ti, ya que te daría la oportunidad de perfeccionar tu carácter. Ir más allá del triángulo dramático no es algo que suceda de la noche a la mañana, ya que se requiere tiempo y esfuerzo consciente para modificar y mejorar antiguas pautas de conducta. Sin embargo, una vez que saborees el amor incondicional, la confianza, la honestidad y el respeto que siente dentro de ti, y también lo vas a sentir con las relaciones propias y las relaciones que se producen más allá del triángulo dramático. No querrás volver nunca a los viejos días o a dicho triángulo. Habrá momentos en los que todavía te veas enganchado, pero te darás cuenta de ello cada vez con más rapidez y sabrás conseguir la salida, cómo desengancharte. Sanación del perseguidor que llevamos dentro. Este puede ser el rasgo más difícil de reconocer en nosotros mismos, sobre todo porque los perseguidores, por regla general, son reacios a solicitar ayuda o a someterse a terapia. A veces tienden a ser protagonistas de serios reverses, abandono de su pareja, pérdida de una batalla legal o que su cólera se transforme en violencia para que admitan abiertamente que tienen problemas. Según ellos, su infelicidad está causada por la conducta de otras personas, por lo que ellos no tienen por qué cambiar. Por consiguiente, ¿qué tienen los perseguidores que hacer al tratar con pautas de conducta tan nocivas que obstaculiza su desarrollo personal y origina el desencanto de lo que está a su alrededor? He aquí algunas de las acciones que podemos aprender para dejar de ser un perseguidor. En primer lugar, tienes que responsabilizarte de tus raptos de cólera. Muy a menudo, la ira de un perseguidor no está relacionada con lo que sucede en un momento determinado, sino que tiene su origen en cuestiones del pasado no resueltas. El enojo es la reacción espontánea de un niño pequeño que se siente desatendido. Deja de pensar que son los otros los que deben cambiar para que tú te sientas bien y te sientas mejor. En lugar de eso, eres tú quien tienes que poner bajo los focos y hacerte una serie de preguntas. Preguntas tales como las que voy a citar a continuación. ¿A qué se debe realmente mi cólera? ¿Estoy imponiendo a los demás una exigencia que no son en absoluto razonable? ¿Qué es lo que pienso de esta persona o de esta situación que me enoja tanto? ¿Estoy tratando de controlar a la gente? ¿Qué es lo que en realidad siento cuando llego a conocer la auténtica razón de mi enojo? Respira muy hondo y cuenta hasta 10 o hasta 100 si es necesario antes de hacer a alguien el objeto de tu ira. Si el perseguidor que llevas dentro manifiesta una ira, dañará y estropeará tus relaciones, algo que es muy probable que lamentes, y así es lo mejor que puedes hacer, es calmarte antes de hablar. Los perseguidores también tienden a acostumbrarse a no tener siempre la razón por su parte. Si te empeñas en estar siempre en lo cierto, entonces el otro es el que para ti está forzosamente equivocado o nuestra postura radical de blanco o negro. Nunca es buena para resolver como es debido cualquier tipo de conflicto. Ponte en el lugar de la otra persona, aunque solo sea por un momento. ¿Qué pasaría si desde vuestros respectivos puntos de vista los dos tenéis razón?
¿Qué te impide actuar con espíritu reconciliador? Ver al otro como un amigo y un igual y buscar juntos una solución que sea de mutuo provecho. Otra forma de desembarazarte de ser perseguidor que llevas dentro es reconocer tus propias carencias. ¿Cuáles son las características de la otra persona o situación que te resulta más molesta o inaceptables? Lo más seguro es que aquello en que la otra persona te produce irritación sea algo que careces o te ha sido negado. Quizás este algo tenga algún atractivo para ti. Quizá lo ocultaste en tu más tierna infancia o ahora quieres recuperarlo para que forme parte de tu ser. Los perseguidores también tienden a la necesidad de recuperar su energía femenina. Aunque haga uso inadecuado de ella, suele estar en contacto con su afectiva energía masculina, si bien son propensos a suplir su energía femenina de carácter suave, maternal e empático. Si siente ansiedad o está estresado, espera que los demás tengan en consideración sus sentimientos, aunque a decir verdad, demuestran muy poca sensibilidad cuando se trata de los sentimientos de las necesidades de los demás o ajenas. Por lo tanto, sería conveniente preguntarse con frecuencia lo siguiente: ¿es amable y acogedora la observación que está a punto de salir de mi boca? ¿Es justo y desapasionado el consejo que tengo de esa persona? ¿O cómo me sentiría yo si oyera lo que estoy a punto de decir? También es una buena solución darle al perseguidor o al crítico interno un nombre. Si le das un nombre a la voz crítica que hay dentro de ti, es menos probable que te identifiques con ella. Si bien te miras a esa voz, no es solo lo que tú eres, sino lo que un aspecto de ti es. Si tus seres queridos están al tanto de esto y le consta que estás tratando de cambiar, pueden muy bien advertírtelo en el plan de humorístico y con ánimo de ayuda cuando te conviertes en Cedrín, el dominante o el tirano, así en lugar de contemporizar contigo o de tratar de calmarte. Pueden muy bien decirte que el energúmeno es solo suyo y que eres tú quien tienes que lidiar con ese energúmeno. Por último, el perseguidor necesita enfrentarse con su propia vulnerabilidad, ya que por regla general no le importaría hacer un gran sacrificio con tal de no plantarle cara a su miedo o a su vergüenza. Y es capaz además de fingir que todo va bien y se negar con mayor contundencia sus propias debilidades e incluso sus más íntimos amigos. Aprender a convivir con sentimientos incómodos como son la vergüenza, la incertidumbre, así como sujetar a su propio niño interno, mejor con la ayuda de una persona afectuosa que acepte tales sentimientos. Es un requisito previo fundamental para dejar de practicar el comportamiento inherente a la figura del perseguidor. En resumen, si tu rol predeterminado en una situación de estrés es de perseguidor y si además quieres desprenderte de él, sería muy gratificante que hicieses lo siguiente. 7 pasos. Número 1, responsabilízate de tus raptos de cólera. Número 2, respira profundamente y cálmate antes de hablar. Número 3, acostúmbrate a no tener siempre la razón y a no controlar. Número 4, reconoce tus propias carencias. Número 5, valerte de tu energía femenina. Número 6, asignarle un nombre a tu perseguidor. Número 7, enfrentarte a tu propia vulnerabilidad. O sea, y dicho más brevemente todavía, el perseguidor, para dejar de serlo, necesita responsabilizarse de su cólera, reconocer sus carencias y enfrentarse a su propia vergüenza y vulnerabilidad.
Plantearle cara a un perseguidor en plena representación de su papel es una empresa ardua, por no decir algo peor. Ahora bien, si por cualquier circunstancia te vieses inmenso en esta situación, lo mejor que puedes hacer es no perder los estribos para no convertirte a su vez en perseguidor también como él. Procurar no tomarse el asunto como algo personal y ten siempre en cuenta que la cólera o la turbación del perseguidor es cosa del pasado. Su forma de comportarse contigo no es de aquí y ahora. No disgustas con él ni tampoco le deja abiertamente la razón, ya que ambas posturas le darían a entender que el contencioso habrá un ganador o habrá un perdedor y por supuesto él querrá alzarse con la victoria. Si te defiendes o te justificas, si tratas de explicarte o de transigir, lo único que conseguirás es más de lo mismo. Frases como, siento que te hayas molestado, no dudo de que lo veas de este modo, o podría ser que tengas razón. Suele ser útiles para este menester. También es bueno desenredarse de la situación hasta que el perseguidor se haya calmado. Ok, entonces aquí ya hablamos sobre la parte del perseguidor y a continuación aquí va a ver, que lo vamos a ver mañana, la sanación del Salvador que llevamos dentro. Ese será el tema de mañana porque ya hoy vimos lo del perseguidor. Entonces espero que tengan un día maravilloso, un feliz inicio de semana y nos vemos mañana a esta misma hora por este mismo canal desde la plataforma de TGU. Que tengan un feliz día.